nacimiento del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que realmente no sabemos exactamente qué día fue. Y porque el Señor sabía, ¿verdad? Que somos un poco idólatras, un poquito idólatras, entonces Él por eso no lo consideró que era importante que supiéramos el día exacto, porque Él muy bien pudo haber dicho, este día nací, ¿verdad? Y de quedar escrito ahí, como quedaron escritos todos los demás datos que vamos a ver en un ratito. Pero por eso, por los otros datos que están escritos, sabemos en qué tiempo, pero no sabemos exactamente el día, ni la hora tampoco. Así que bueno, pues vamos a orar un momentito, si me acompañan, para dar inicio a palabra que el Señor nos ha dado, y se llama la luz vino al mundo. Ya sabemos qué luz vino al mundo, ¿verdad? Esa luz maravillosa que vino a alumbrar nuestras vidas. Pues si me acompañan, agachando sus cabecitas un momentito, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que es infinita. Gracias, precioso Dios santo y poderoso. Ponemos tu palabra en tus manos, Padre, que sea tu Espíritu precioso, Dios santo y poderoso, usándola y revelándola, Señor, a cada uno de nuestros espíritus. Padre bendito de gloria, precioso Dios, cancelamos todo aquello que quiera venir a torcerla, a distorsionarla, al malformarla de cualquier manera, o hacer selectivo, Padre, esos espíritus selectivos, precioso Dios santo y poderoso, que vienen a estorbarnos y no dejarnos escuchar tu palabra con claridad. Ahora los declaramos atados, amordazados, inoperantes, inactivos completamente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, precioso Dios santo y poderoso, porque tú, Señor, has traído a cada uno de mis hermanos con bien, precioso Dios santo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, vamos a estar hablando sobre la luz que vino al mundo, y vamos a leer Isaías 60, versículo 1 para entrar al tema, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire qué preciosa palabra. Nosotros no tenemos por qué estar hechos bolita ahí llorando, tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vino el Señor, la luz del Señor vino a resplandecer sobre nosotros, sobre todos y cada uno. Mire, la luz vino, pero no todos la conocieron, pero no por eso dejó de venir. Mire, por ejemplo, la mañana amaneció. Cuando menos acordamos, empezó a la luz a meterse por todos lados, y las tinieblas empezaron a ir. Pero ¿qué de las personas que no pueden ver? Ellos se quedaron en oscuridad, pero la luz vino. La luz está ahí, pero no la pueden ver. Así muchos, cuando vino el Señor Jesús, no lo han podido ver. Y todavía hasta la fecha, la luz está ahí, pero no lo han podido ver. Todavía no han entrado, no han dejado entrar esa luz en ellos, y siguen viviendo en esa vida en tinieblas. Tenemos aquí como introducción, la Biblia no nos especifica la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo. Todo en Él fue sobrenatural. Jesús es la luz que vino al mundo. Para ser hijos de Dios tenemos que recibir la luz que vino al mundo. Mire, para poder ser hijos de Dios tenemos que recibir esa luz y vivir en esa luz, porque no podemos decir yo recibo esa luz y luego me olvido de ella. No, entonces quiere decir que nunca la recibí. Necesito permanecer en ella, necesito vivirla. En Juan 3, versículo 19 nos dice la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Mire, ¿por qué fue que las personas no quisieron reconocer al Señor Jesucristo en el tiempo cuando Él vino? Porque las obras de las personas eran malas. Entonces ellos no querían que se viera lo que estaban haciendo equivocado. Ellos querían seguir viviendo la manera de vivir. ¿Por qué es que mucha gente no quiere acercarse al Señor? No quiere venir al Señor, porque saben bien dentro de sus corazones que están viviendo mal. Entonces, como están viviendo mal, le hacen lo que yo hacía cuando antes, ¿verdad? Cuando yo me acercaba, había un profeta por ahí, estaba diciendo a las personas lo que les iba a pasar, o lo que, cualquier cosa. Yo decía, ay, que no me digan a mí, que no me digan a mí, que no me digan a mí. Porque yo sabía dentro de mi corazón que algo no estaba bien. Yo estaba aprendiendo apenas, estaba entrando al evangelio y tenía tanto miedo que me fueran a descubrir ahí delante de todo el mundo. No sé qué tenía miedo, pero yo decía que no me digan a mí, que no me digan a mí. Y así me iba yo. Así pasa con mucha gente. No se acercan a Dios porque saben que la luz de Dios los va, mire, a evidenciar.
Entonces andan ahí por escondiditas, atrás de los demás, por allá se van en el montoncito porque tienen miedo que la luz de Dios muestre lo que realmente hay dentro de ellos. Y peor tantito, si todavía no hemos querido soltar aquellas cositas que traemos del mundo. Queremos la bendición de Dios, queremos que Dios se acerque a nosotros, pero no queremos soltarlo del mundo. Entonces estamos ahí, ni de acá, ni de acá, ¿verdad? Estamos agarrados de dos cosas. ¿Por qué? Porque no hemos querido soltar esas obras malas. Y miren, no tiene que ser que mate, que robe, que adultere, cosas así. No tiene que ser eso. Únicamente con dedicarle nuestro tiempo a otra cosa que no sea Dios, ya es una obra mala. Porque yo no hago obras buenas para poder ser hija de Dios. No, hago obras buenas porque soy hija de Dios. Entonces yo estoy mostrándolo a Dios a través también de mis obras, a través de mis actitudes, a través de cómo yo me comporto aquí, allá y donde sea que vaya. No es porque ya me salí de la iglesia y no me conocen, ¿verdad? Y alguien me pasa y se me mete enfrente y yo le saludo ahí bien bonito. No, ¿verdad? Yo soy yo en donde quiera que vaya. Si yo digo que soy de Cristo, tengo que vivir como Él vivió. Mostrándolo a Él en todo tiempo, en todo momento. Ustedes miraron al Señor Jesucristo que ahorita Él caminaba bien y cuando no lo miraban, entonces ya no caminaba conforme lo que tenía que ser, ya no mostraba a su Padre. No, todo el tiempo dijo, yo vine a hacer las cosas que me mandó a hacer mi Padre. Él no vino a hacer las cosas que Él quería hacer. Él vino a hacer las cosas que su Padre le envió a hacer. Y ahí es donde nosotros nos torcimos un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros queremos seguir haciendo lo que yo quiero, como a mí me gusta. Muchas veces ya estamos en el Evangelio. Ya conocemos del Señor, pero ¡ay, qué feo es sujetarse uno a la autoridad de otra persona! No quiero hacer las cosas como yo quiero. No me quiero sujetar a ninguna autoridad. Entonces yo quiero caminar como yo quiero. Todas esas cosas a Dios no le agradan. Y todas esas cosas nos descalifican para ser hijos de Dios. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que tenemos que caminar como Él anduvo. No con nuestras propias ideas o nuestra propia interpretación como hacían los antiguos fariseos, ¿verdad? Tenían su propia interpretación de la ley. Ellos interpretaban a como ellos querían y tenían ahí su librito ahí del Tabú, me parece que se llamaba, donde ellos escribían sus propias interpretaciones. Entonces ellos ya no leían la palabra, leían el Talmud. Y cuando iban a corregir a alguien ya no le decían lo que decía la palabra, le decían el Talmud, sus propias ideas. Y por eso el Señor Jesucristo los recañó. Él vino y les reconvino, les dijo, no, ¿qué es eso que ustedes ponen sus propias ideas antes de la palabra de Dios? La palabra de Dios es primero. Pero nosotros a veces así estamos, ¿verdad? Y por eso tenemos miedo a no acercarnos a la luz, porque las obras que estamos haciendo no son para la luz. No son para que se miren. Las queremos esconder allá abajito en el mueble, ¿verdad? Allá escondemos lo que hacemos. El versículo 20 nos dice ahí mismo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mire qué tremendo. Porque el que está haciendo las cosas equivocadamente, ya sabe en su corazón que las está haciendo equivocadamente, pero no quiere acercarse a Dios porque tiene miedo a que le corrijan, como yo cuando les decía que el profeta no me hablara a mí, que no me dijera lo que yo se traía adentro, ¿verdad? Que no me fuera a descubrir. Así, tenemos miedo de que la palabra venga a corregirnos porque de alguna manera estamos muy cómodos con la vida que hemos estado llevando. Y te voy a decir algo más. Ni siquiera estamos cómodos, porque nos quejamos de que nos duele acá, que nos duele allá, que nos duele más acá, que esta persona no se porta bien conmigo, que aquí hay otra persona y que esto y lo otro. ¿Y por qué es todo eso? Dios permitiendo, mire, las piedritas en nuestro zapato. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos y nos arrepintamos. Y le dejemos a Él que Él entre a nuestra vida y empiece a corregirnos verdaderamente. Verdaderamente, no así por encimita, ¿verdad? Como los pájaros, a mí me gusta mucho ver los pájaros cuando se están mojando, que el agua, que está lloviendo y el agua se les va por encima. Así nosotros nos ponemos con las cosas del Señor, nos empapamos bien de aceite antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Para que si hay una agüita que nos va a caer, se vaya y se resbale y caiga allá y no nos toque, porque no queremos que nuestros sentimientos se expongan. Y dice la palabra del Señor que Él es el que abre la herida.
Porque mire, yo no conozco hasta ahorita, usted dígame si a lo mejor usted sí conoce, un doctor que cure una herida sin primero abrirla y que no cause dolor. Se tiene que abrir para poder echar la medicina adentro, porque si le está poniendo la medicina por afuera, no se va a sanar de adentro. Entonces se tiene que abrir la herida, tiene que poner la medicina adentro, y eso duele. Mire que mi esposo cuando estaba, lo voy a descubrir, cuando estaba jovencito, le cayó una infección en la piel y le tenían que raspar la piel y le quedaba la sangre viva, la piel viva, la carnita viva para poner la medicina. Y mire que después en un tiempo, cuando ya en ese tiempo ya estábamos casados, el hombre tan atrevido fue y abrió la batería fue, y le salpicó el montón de agua ácido, ¿era, no? Y le cayó todo el brazo desde el cuello hasta acá, le quedó el brazo con la carne, la piel viva. Y teníamos a Sandra chiquita, me acuerdo, y nos habían regalado 2 tinitas de baño para que ella se bañara, y una de ellas, él no la usaba, nomás usaba una, y la otra porque una era más redonda y la otra más larga. Esa tinita la llenamos de hielo para que él pasara toda la noche con el brazo en el hielo porque él no soportaba el dolor. Pero mire, se fue a la clínica porque en aquel tiempo él trabajaba en una compañía, manejando igual, pero en una compañía donde él era empleado en esa compañía. Entonces él se fue a la compañía a trabajar así como estaba. De ahí lo mandaron a la clínica para que lo curaran. Fue y lo curaron. ¿Y ustedes qué creen que hizo? Se fue a la casa porque le dijo la compañía que no podía trabajar así. Y la clínica lo mandó a la casa. Llegó a la casa y me dijo, córtame unas pencas de sábila, y agarró con un jabón y se lavó toditito la curación que le habían hecho en la clínica. Sanguaza le salía sangre por ahí. Todo desde el cuello hasta acá, y se lavó. Yo dije, este hombre es más fuerte que... Y se lavó toditito, se puso las plasmas de sábila y se quedó así. Otro día tenía que ir a la curación, fue a la curación, le pusieron la curación, regresó y se volvió a lavar toditito, se arrancó todo y luego se volvió a poner sábila. En una semana el hombre ya estaba trabajando. Y luego cuando iba a la clínica, todas las que estaban allá en la clínica decían, vengan, mire qué bien que lo curamos, mire qué bonito lo dejamos. Hasta el vello le volvió a salir, decían bien contentas ellas que creían que las curaciones. Él llegaba a la casa y se lavaba todo y se quitaba toda la curación que le hacían. Pero imagínense, para poder sanar la herida que tiene tantos años ahí, se tiene que abrir y eso va a causar dolor, sufrimiento. Y si no nos dejamos, ¿qué hubiera pasado él si hubiera quedado ahí, ha hecho bolita con su brazo? No lo puede extender después porque se pega. La piel se empieza a salir detrás del cuero y se queda pegado. Pero él lo hacía porque él sabía que era la manera, ya antes lo habían tratado de esa manera, ya sabía cómo se tenía que curar. Y a mí yo me volteaba para el otro lado y yo no podía ni ver lo que hacía. Pero era ¿por qué? Porque él tenía ese deseo de sanarse. Por eso cuando el Señor está abriendo una herida dentro de nuestro corazón, nosotros tenemos que dejarnos sanar. Decirle, Señor, ok, gracias, ya abriste la herida, ya sabes en dónde está el daño, ahora sáname. Libértame de eso, Señor, porque así no te puedo servir. Quita mi incapacidad en esa área. Libérame para poderte servir como tú quieres, como tú anhelas, como tú deseas que yo te sirva. Y vemos el versículo el 21, y dice la palabra, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mire qué bonito. El que está haciendo las cosas correctamente, no le preocupa. Si yo hubiera tenido con más conocimiento, no me hubiera preocupado de ir al Señor, a los profetas y decirle, bueno, pues si quieren orar por mí, oren. ¿Verdad? No tenía nada que preocuparme. Pero como en aquel tiempo yo estaba recién convertida, yo tenía tanto miedo de qué me irían a decir, yo oía lo que les decían a los demás y yo me asustaba y tenía tanto miedo. Pero cuando las obras, nuestras obras están hechas en la línea correcta, o sea, por amor a Dios y por amor a su creación, ahí no tenemos que tener ningún temor.
porque es Dios haciendo lo que Él quiere a través nuestro. Entonces, todas las obras que estamos haciendo pueden estar en la luz. Y cuando sea el tiempo de que el Señor nos llame, esas obras no se van a quemar, porque fueron hechas de la manera correcta. Y esas obras son las que van a hacer, bueno, las perlitas o las perlotas o los diamantotes que nos pongan en nuestra corona, ¿verdad? Pero las que no fueron hechas en Dios, todo eso se va a quemar. Nada vamos a poder lucir. Aunque haya sido la obra más bonita, pero si no fue hecha de la manera correcta, se va a quemar, se va a consumir. Punto número 1, la Biblia no nos especifica la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesucristo. En Lucas 2:7 nos dice la palabra del Señor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mire qué tremendo, ¿verdad? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene a la tierra y no encuentra lugar en donde nacer. No hay lugar. Todo estaba lleno y no había lugar donde Él naciera. Y entonces, ¿dónde le dieron lugar? En un pesebre, ¿verdad? Allá donde estaban los animales. Ahí nació. Ahí nació nuestro Señor. El Señor Jesús vino al mundo hace más de 2000 años, fíjese. Hace más, no sabemos exactamente cuándo, pero aproximadamente ese es el tiempo. En el versículo 2, ahí en segunda de Lucas, nos dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Mire, en aquellos días, ¿usted cree que si el Señor hubiera querido que supiéramos la fecha exacta de su nacimiento, no lo hubiera escrito ahí? Pero mire los datos que nos da. En aquellos días, ¿quién gobernaba? Pues Augusto César, ¿verdad? Era el que estaba gobernando y por ello se mandó a hacer ese edicto. En el versículo 2 dice, perdón, era el 1 que leímos antes, ahora es el 2. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria. Y nos da más datos, ¿verdad? Para que podamos saber exactamente en qué más o menos fecha fue. Pero no nos da el día exacto. En el versículo 3 dice, iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Cada uno tenía que ir a la ciudad que le pertenecía, o sea, porque si usted se acuerda, había tribus, ¿verdad? Eran 12 tribus de Israel, entonces cada tribu tenía sus ciudades, y entonces dependía de qué familia era, a esa ciudad tenía que ir para ahí apuntarse en el censo. El versículo, leímos el 3 ya, ¿sí? La luz del mundo hizo su entrada en Belén de Judea, en Israel. El versículo 4 dice, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, de la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Por eso es que iban a Belén, por eso es que el Señor nació en Belén. Ya estaba pronosticado desde antes, o sea, ya se había profetizado desde muchísimos años antes que Él iba a nacer en Belén. Pero cómo se van cumpliendo todas las cosas. Y yo digo una cosa, todo se iba cumpliendo del nacimiento del Señor. ¿Por qué los escribas, los fariseos que se suponían que conocían bien la ley, no se dieron cuenta de quién tenían enfrente? Y nosotros, mire, podemos echar la tierra para allá, pero voltemos nosotros. No nos hemos dado en cuenta, no nos hemos dado bien en cuenta en quién hemos creído. ¿A quién le hemos entregado nuestra vida? ¿A quién tenemos viviendo dentro de nosotros? No nos hemos enterado todavía, porque si nos supiéramos realmente el honor tan grande que tenemos de ser templos y moradas de Dios, nosotros viviéramos de una manera totalmente diferente. Las personas nos voltearían a ver y podrían ver el rostro de Jesús en nosotros. Podrían ver una sonrisa de Dios en nosotros, podrían ver la mirada de Dios en nosotros, podrían escuchar la palabra de Dios a través nuestro. Y mire que es tremendo porque no nos hemos dado cuenta todavía. Necesitamos despertar para poder enterarnos completamente. El versículo 5 dice, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El 6,
Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando ellos vinieron ahí a ser empadronados, a ser apuntados en el censo, ahí se cumplió el tiempo de que tenía que dar a luz. Y tenemos el punto número 2. Dice, todo en Jesús fue sobrenatural. Si nosotros nos ponemos a pensar, de aquí para atrás es muy fácil. Y mire, le voy a decir, para ellos en aquel tiempo también era fácil, porque era mirar para atrás. Era mirar los eventos que habían pasado y mirar la palabra que ya tenían, porque ya tenían todo el Antiguo Testamento y ahí estaba todo, ya estaba todo cómo iba a ser, en dónde iba a ser, cómo iba a venir, todo estaba establecido ya. ¿Por qué se habían hecho una idea diferente? Porque ellos esperaban, como decía el canto que cantamos hace rato, porque esperaban un rey que viniera con pompa y poder. Si ya en la Biblia estaba establecido. Entonces ellos pensaron, se hicieron sus ideas. Y quizás nosotros así nos hemos hecho nuestras ideas conforme lo que nosotros queremos, conforme lo que nosotros deseamos. Y esa imagen tenemos de quién es Cristo para nosotros. Pero no tenemos la imagen del verdadero Cristo en nosotros. Entonces tenemos que concientizar un poco en eso. ¿Qué imagen tengo yo de mi Señor? ¿Cuál es la imagen que está dentro de mí de mi Señor? Y tenemos que entender para poder sacar esa imagen, que es la que yo he puesto, y dejar entrar la imagen verdadera de Él. Porque si en mí reina el Rey de Reyes, yo voy a vivir una vida completamente diferente. Pero si en mí está una imagen distorsionada, que a lo mejor el Señor se voltea para acá y yo hago mis cositas allá y no me miro, es una imagen distorsionada. Porque el Señor no se voltea para ninguna parte. Él nos está mirando todo el tiempo. No hay nada en nosotros que Él no sepa. Porque aún, fíjese, si yo no digo las cosas, yo digo, ok, pues, yo me porto muy bien, mire, ustedes me miran aquí, Santa Alicia, como antes decía, hasta aureolita aquí tengo y ahí me voy a volar para arriba. Pero ustedes no saben cómo yo me comporto en la casa. Ustedes no saben cómo yo soy cuando voy a la marqueta, cuando ando en el camino, en la carretera, y ustedes no saben cómo yo, si alguien me corta y me brinca y me pone enfrente, cómo yo reacciono. Ustedes no saben nada de eso. Pero ¿saben quién sí sabe? Me están mirando todo el tiempo. ¿Y de quién me debo de cuidar yo? ¿De ustedes o de Dios? De Dios. Pero no lo concientizamos. Y nos comportamos allá bien diferente. Entonces, por eso es que todavía estamos, mire, con dolorcitos, con aflicciones, con problemas en la casa, con problemas acá, con problemas en el trabajo, problemas por todos lados. Porque no hemos entendido. No hemos entendido que a nosotros le hemos entregado nuestra vida. Y cuando yo digo entregar, es entregar. Imagínense que yo voy y le doy un regalo y luego se lo quito. Préstemelo, ahora yo lo voy a usar un ratito y al ratito se lo debo otra vez. ¿Cómo se sintiera usted? Así hacemos con Dios. Señor, yo te entrego mi vida así, Señor. Yo toda es tuya. Y al ratito, Señor, ay, esta persona cómo me cae mal. ¿Verdad? Necesitamos concientizar. ¿Quién vive en mí? ¿Quién? ¿Sigo gobernándome yo o verdaderamente me gobierna mi Rey? Y es una pregunta, ¿verdad?, que cada uno nos debemos de hacer y contestar. Porque no hay nadie que nos conozca a nosotros mismos como nos conoce Dios y también nosotros mismos. Porque aún cuando pasamos las cosas por alto, porque a veces somos muy, ¿cómo se llama? Dice la palabra esa, que nos pasamos por alto nuestras cosas que hacemos. No me recuerdo bien la palabra cómo es, pero nos pasamos las cosas o las suavizamos. No es tan malo lo que yo hago, hay otros que hacen las cosas peores. Pero, ¿el trato es con los otros o es conmigo? A mí me preocupa lo que yo hago o lo que hacen los demás. Lo que hacen los demás me va a entrar a mí al cielo o me va a entrar lo que yo hice o lo que no hice. ¿Qué me puede impedir más la entrada al cielo? ¿Lo que no hacen los demás o lo que hacen los demás o lo que yo hago o lo que no hago? Entonces, ¿de qué me debo de preocupar? Por mí, ¿verdad? Las cosas que yo hago delante del Señor que me pueden impedir la entrada allá. Y que me pueden mantener, me pueden llevar al infierno.
porque esas cosas son las que me deben de preocupar. Más que lo que haga fulano, lo que haga mangano, eso a mí, mire, aunque sea mi esposo, lo que él haga, a él le van a pedir cuentas allá. Claro, si yo no oré por él, si yo no lo estoy cubriendo con oración, si yo no estoy haciendo mi parte, también a mí me van a ir a preguntar qué pasó aquí. ¿Que no te di como ayuda idónea? ¿Hiciste tu trabajo o no lo hiciste? Entonces ahí me van a preguntar también. Igual que a él, ¿verdad? Si yo no hago lo que yo debo de hacer por causa de que él me lo impide, o porque, pues sí, porque él me ponga alguna traba, porque él me impide hacer esto o aquello, también allá le van a preguntar. ¿Te la di por ayuda idónea o era tu esclava? ¿Te la di por esclava o por ayuda idónea? Allá le van a preguntar. ¿Te la di para que estuvieras gobernándola o te la di para que la ayudaras a crecer? Y allá le van a preguntar. Porque él va a ser responsable de lo que él haga y yo voy a ser responsable de lo que yo haga. Y de todo aquello que yo, negligencia o cualquier cosa que yo haya hecho para impedir que él o para no ayudarle a él a hacer todo lo que tenía que hacer, también eso me lo van a tomar en cuenta a mí. Y también ahí me van a preguntar por ello. Igual viceversa con él. Así que debo de preocuparme en qué invierto mi tiempo. Cómo yo me guío en todos los días de mi vida, porque todos y cada uno tenemos 24 horas. No hay nadie, mire, yo no conozco ni al más rico del mundo que me diga, mi tiempo es de 25 horas. Yo no conozco a nadie. Todos tenemos 24 horas y todos somos responsables de administrar el tiempo que el Señor nos ha dado. Todos, porque cuando lleguemos allá, nos van a preguntar. Y así que estemos listos con eso, ¿verdad? Es tiempo de que nosotros entendamos eso y podamos empezar a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer para soltar aquellas cosas que Dios no quiere que estemos haciendo. Porque a veces nos preocupamos más en las cosas que Dios no quiere que estemos haciendo y venimos a hacer las cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. En Mateo 1:18 nos dice la palabra del Señor, el nacimiento de Cristo fue así, estando desposada María su madre con Jesús, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto era lo que mi esposo les preguntaba, ¿verdad? Que cómo en la mañana cuando estaba leyendo y estaba orando, cómo se hubieran sentido los varones si hubieran dicho, la mujer que estaba ahí ya, aquí ya estaban casados, pero todavía, porque se acostumbraba en aquel tiempo que hacían la boda, yo no sé si a ustedes han oído de eso, todavía a mí me tocó en el tiempo de que una tía mía se casó, yo de haber tenido como unos 5 años por allá, no me recuerdo bien, pero yo me acuerdo de que se hicieron las bodas por el civil y luego después iba a ser por la iglesia, pero se hizo la fiesta y se hizo todo, pero ella tenía que seguir en la casa hasta que se hiciera la boda por la iglesia, que iba a ser otra fiesta más grande, y entonces era cuando ella se iba a ir con su esposo. Y más antes de eso, todavía había tiempo que dejaban a la novia ahí para que se fuera acostumbrando y fuera para los preparativos y todo eso, y ya después se iba. Y eso era el tiempo de José y María, que tenían un tiempo donde todavía tenían que prepararse y después irse con el novio. Y aquí el novio estaba muy afligido porque la novia estaba embarazada y no la había tocado todavía. Entonces por eso era que mi esposo les preguntaba qué haríamos nosotros los hombres si alguien nos viene a decir eso. Pero Dios, que en su infinita misericordia, ¿verdad? Él fue y respaldó a María mandando un ángel para que el ángel le hablara a José y le hiciera saber que el bebé era realmente del Espíritu Santo. Y así José no tuviera preocupación, no tuviera el problema, ¿verdad? De qué pasó aquí. Jesús nació de una mujer virgen, como les decía antes. En Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, mire. ¿Usted cree que si ella hubiera hecho algo por ahí escondida, se iba a atrever a decirle eso al ángel? Preguntarle eso al ángel. No, si el ángel pues sabía todo, por algo estaba ahí. Entonces ella le dice eso, ¿cómo va a pasar que yo salga embarazada si yo no he tenido ninguna relación con ningún hombre? Entonces él le dice, bueno, va a ser por obra del Espíritu Santo, y ahí es donde le dice que va a tener al bebé. Dios le otorgó a Jesús atributos únicos. En Lucas 1:31 vemos, y ahora concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El versículo 32. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Mire qué tremendo, ¿verdad? Esa profecía estaba sobre María al momento de que ella quedara embarazada. Ella sabía exactamente a quién traía en el vientre, pero José no lo sabía. Por eso es que Dios le manda a José un ángel para que le diga y para que no esté con dudas, no esté enojado con María, sino que pudiera tomarla con el amor y el respeto que se merecía. El versículo 33 nos dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Mire, el reino del Señor Jesucristo eterno es. No tiene fin, porque ni siquiera cuando venga, decimos siempre, ¿verdad?, que se acaba el mundo, pero cuando venga por su iglesia, Él va a seguir reinando. Se va a llevar su iglesia, Él va a seguir reinando. Va a pasar las bodas de las bodas del Cordero y Él va a seguir reinando. Va a pasar la guerra de la Magedón y Él va a seguir reinando, porque Él va a reinar por toda la eternidad, desde el principio hasta el fin. Él va a seguir reinando, Él no tiene límite. Como el rey David, él reinó un tiempo y se terminó. Ahora los presidentes, ellos reinan o gobiernan una etapa de unos ciertos años, se termina y se acabó su reinado. Ya no pueden hacer nada porque ya pasaron, ya dejaron de ser. El Señor Jesucristo nunca va a dejar de ser. En Isaías 9:6 nos dice la palabra del Señor, y la leemos en la traducción lenguaje actual. Nos ha nacido un hijo, Dios nos ha dado un hijo, y a ese niño se le ha dado el poder de gobernar, y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invisible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mire, qué bonito. Todo eso representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía que a veces nosotros no concientizamos quién está, a quién le hemos entregado nuestra vida y quién mora en nosotros. Porque mire, si usted necesita un consejo, ¿dónde lo va a buscar? En Él, porque Él es el consejero por excelencia. Si necesita una revelación, ¿dónde la va a buscar? En la palabra, porque ahí es donde está. Si necesita, es el Padre. ¿Dónde lo va a buscar? Ahí. Porque aún si nuestros padres terrenales fallaron y no se comportaron como debían comportarse, nuestro Padre celestial, Él es nuestro verdadero Padre, porque Él nos hizo y Él nos puso en el vientre de nuestra madre. Entonces no es, el Padre terrenal es pasajero. Es un tiempo nada más. Dios en su infinita misericordia nos da padres terrenales. ¿Por qué? Porque Él necesita que alguien nos cuide. Porque mire, imagínese el baby ahí arreglándose su lechita solo y tomándosela, cambiándose solito el pañal cuando está recién nacido. No, ¿verdad? Necesita alguien que le ayude cuando está recién nacido, cuando va creciendo, ponerle la comidita en la boca, ya que él vaya agarrando, irle enseñando cuando va creciendo para que crezca y sea un hombre de bien. Ese es el trabajo, mujer de bien, ese es el trabajo que Dios nos ha dado a los padres. Pero muchas veces no hemos sabido ese rol verdadero y ya hemos cometido muchos errores, más con casi todos nosotros que venimos al Evangelio a conocer del Señor ya grandes. Y a veces ya hasta con niños grandes, ¿verdad? Entonces hemos lastimado, hemos dañado a nuestros hijos y ya pues ellos están lastimados y dañados, pero nos toca guiarlos. Aun cuando yo te lastimé, aun cuando yo te dañé, tienes un Padre eterno que nunca te ha dañado, que siempre ha estado ahí por ti, que siempre te ha cuidado, que siempre ha querido lo mejor para ti, aun cuando tú no lo has entendido. Ese Padre está ahí y está por ti, para ti. Pero a veces no lo entendemos, ¿verdad? Y es más fácil correr a buscar o cualquier otra cosa que nos distraiga. Y queremos ahogar ese dolor, ese sufrimiento que hemos vivido desde chiquitos y le echamos ahí cosas, ¿verdad? Muchos compramos cosas, otros vestidos y zapatos nuevos, ¿verdad? Y joyas o lo que sea, con lo que nosotros vayamos a cubrir ese dolor un ratito. Compré que la casa más bonita del barrio y mira qué bonita está ahí. Y después ya me meto adentro y se me olvida qué tan bonita está por fuera, ¿verdad? Porque ya la empiezo a llenar de cosas y cosas y cosas y ya como que no está tan bonita como cuando recién entré.
Y vamos llenando así nuestro corazón, tratando de llenarlo, pero el dolor lo quitamos. No, ahí sigue por dentro. Puedo tener todo el dinero del mundo. Y mire, ¿por qué los que tienen tanto dinero, muchos de ellos van y se suicidan? ¿Por qué? Porque ese dolor está ahí. Ahí sigue. Pueden tener todos los éxitos del mundo. Ser los filósofos más eficientes, más eminentes. Pero eso no les salva el dolor que traen dentro. El único que puede curar ese dolor es Dios. Porque Él es el que nunca falla. Él es el que siempre, siempre ve por nosotros, vela por nosotros, nos guarda y nos protege. Pero eso es cuando nosotros lo conocemos como lo que Él es verdaderamente. Porque mientras yo no lo conozca, no lo puedo buscar. Y si no lo puedo buscar, Él está ahí, mire. ¿A qué horas? ¿A qué horas vienes? ¿A qué horas te estoy esperando? Te estoy esperando, te faltan tantos. Y mire que nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe cuántos días nos quedan de vida. Y el Señor puede estar diciendo ahí, te faltan tantos días de vida, te faltan tantos años y los estás desperdiciando. Yo te estoy esperando aquí, yo te estoy esperando aquí. Y aquí te espero y tú no volteas a verme. Te estoy esperando y tú estás tan entretenido en tus cosas. Y mire, ahí empieza el Señor, te quito esto. A ver si volteas a verme, te quito esto otro. A ver si volteas a verme, te quito acá. A ver si volteas a verme, te quito acá. Mira, tenías muchos éxitos en el trabajo, en tus negocios. Ahora te voy a empezar a quitar un poquito de éxito. Que te empiece a ir no tan bien para que, a ver si así me buscas. Y no me buscaste, ok, ahora voy a ir a tratar con tu salud. A ver si así me buscas. Y no haces caso, ¿verdad? Ahora voy a ver con tus hijos. Y empieza el Señor a recortarnos, a ver cuándo reaccionamos. Pero ¿qué pasa si no reaccionamos? El Señor va a ir hasta que por último, en el último instante, Él por su misericordia puede obrar a que alguien venga y nos hable. A que alguien nos hable de la palabra, a que alguien nos lea un versículo, que miremos algo en la televisión, que de repente sintamos algo. Pero que si endurecemos tanto el corazón como aquella señora que me encontré una vez, estaba en una marqueta y salí de la marqueta y cuando iba a subirme al carro con el mandado, la señora venía a venderme unas bolsitas muy bonitas que ella hacía y me empezó a contar la vida de ella, cómo ella estaba sufriendo, que sus hijos, ella había tenido unos hijos, cuando era joven no había creado sus hijos, ahora sus hijos no se ocupaban de ella, pues acuérdese que recibimos lo que sembramos, ¿verdad? Es lo que empezamos a cosechar. Entonces ellos no se ocupaban de ella y ella estaba viviendo pues muy triste y yo la miraba muy enferma. Entonces yo me puse a platicarle del Señor y le presenté al Señor y le pregunté si quería ella recibir al Señor en su corazón como su Salvador para que el Señor viniera a su corazón y el Señor empezara a obrar en su vida y a traerle la paz que ella necesitaba. Y ella empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Pero ¿saben qué me dijo? Otro día. No la volví a ver. No sé qué pasó con ella. Así que no la volví a ver. Yo no sé si esa vez fue la última vez que ella tuvo oportunidad de reentregarle su vida al Señor. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabía. Y eso pasa con nosotros también. No, ninguno tiene su vida comprada. Mire, a veces creemos, porque yo soy joven, tengo mucho tiempo. No sabemos quién se va a ir primero. Nadie lo sabe. Yo he conocido personas que yo veo a una pareja, me tomó por sorpresa. Yo miraba al esposo muy enfermo. Y la miraba a ella mucho más sana. Y aparte él le ganaba a ella con 7 años, o sea que era una diferencia grande. Mi sorpresa fue que ella se fue primero. Y él se quedó. Y duró varios años todavía después. Y él que parecía que no iba a vivir mucho tiempo, porque él ya ni siquiera se acordaba de lo que quería decir. Imagínense qué tremendo. Sabía lo que quería decir, pero no sabía cómo decirlo. No podía expresar porque le había dado un stroke y le había dañado su cerebro. Entonces él quería y lo decía, quiero, pero no sabía qué decir. Yo nunca me hubiera imaginado que se iba a ir ella primero. Y yo ya entendí, nadie tiene la vida comprada. Nadie. Y nadie sabe cuándo es su último día y el Señor le está ahí diciendo, ven.
¿Por qué? Porque Él no quiere que suframos lo innecesario. Él no quiere que pasemos el dolor, el sufrimiento del infierno, donde dice la palabra que nunca se va a apagar el fuego y los gusanos van a estar subiendo por nosotros. Y si usted no me cree a mí, usted lea la palabra. Así que los gusanos subiendo y bajando, que nunca se van a morir sus gusanos y el fuego nunca se va a apagar. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso no lo quiere Dios para nosotros. Mire, yo si me hago una quemadita aquí ando que no hay qué hacer. Mi esposo tenía un brazo que se quemó y durmió con la tina llena de hielo. Y no durmió nada, estoy segura. Un brazo nada más. Ahora estar en el fuego eterno, en esa laguna de fuego, eso no quiere el Señor para nosotros. Él no lo preparó para nosotros, porque Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros y por eso es que Él nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y Él no se cansa de hablarnos hasta el último día, el último aliento que tengamos, Él va a seguir hablándonos porque Él nos ama. Con ese amor eterno con el que Él sabe hacer. En Juan 1:3 nos dice la palabra del Señor, perdón, el punto número 3, Jesús es la luz que vino al mundo. Juan 1:4 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire, ¿por qué es que dice la palabra que los hombres andan en tinieblas? No digo los hombres, solo los hombres y las mujeres andamos con mucha luz, no. Aquí quiere decir general, ¿verdad? Quiere decir general, si no, no estamos escapadas. Es en general. Entonces, ¿por qué es que muchas veces nosotros andamos en tinieblas? Porque la luz de Jesús no nos alumbra. Porque no está en nosotros. Entonces, si la luz de Él no nos alumbra, andamos como ciegos, tocando aquí, tocando allá y golpeándonos aquí, golpeándonos allá, porque no miramos. Andamos en tinieblas. Entonces necesitamos la luz de Él, que esa luz de Él ilumine nuestra vida para poder nosotros saber por dónde ir, cuál es el camino. Porque acuérdense que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros andamos a ciegas, ¿podemos ver el camino? Hace muchos años, cuando Sandra tenía como unos 9 años, yo creo, ¿verdad, mija? Cuando tuviste el sueño donde mirabas la escalera que bajaba por la gente. Dijo que ella miraba una escalera que bajaba del cielo y la escalera estaba en medio del templo. Pero la escalera únicamente la miraban aquellos que se iban a ir. Y si andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a ver la escalera? No la podemos ver. Podemos tropezarnos con ella y ni cuenta nos damos que es la escalera. Pero entonces, ¿qué necesitamos? Tener esa luz en nosotros. Porque mire, nosotros no sabemos cuál es el último día de nuestra vida. Y mucho menos sabemos cuándo va a venir el Señor por su iglesia. No lo sabemos. Porque la Biblia dice que estaban como en los días de Noé. ¿Cómo estaban en los días de Noé? Casándose y dándose en casamiento, divirtiéndose, haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora. Fiestas, parties, todo eso estaban haciendo en aquel tiempo y eso es lo que tenemos ahora. ¿En qué momento puede llegar el Señor? En cualquiera. En cualquier instante Él puede llegar por los que se va a llevar y se los lleva y no hay quien diga nada. Porque en un abrir y cerrar de ojos dice la palabra que va a hacer. Ahora mi oración es que toditito nos vayamos con Él. Que podamos alinearnos a su voluntad para que nada en nosotros nos impida irnos con Él. Que no haya tinieblas en nosotros, que no haya esa ceguera en nosotros. Al momento en que la persona cree en la palabra de Dios y se entrega al Señor Jesucristo recibiéndole como el Señor y Salvador de su vida personal, el Espíritu Santo toca el espíritu de la persona, produciéndose en él el nuevo nacimiento y la persona recibe la luz. Mire, pero eso es cuando verdaderamente me he rendido al Señor. Cuando le he entregado mi ser verdaderamente. Yo no le estoy diciendo que cuando usted ya no haya pecado, que muchos dicen, no, es que todavía tomo, deja que ya no tome y después mi suegro me decía, mi hijita, deja que ya no fume y entonces voy a ir a la iglesia. No, Dios no le está llamando como usted está ahorita. Él está diciendo, ven para yo ayudarte a quitar todo lo que te estorba. No le está diciendo, límpiate primero y después vienes a mí. No,
ven, y ya que estés aquí, yo te ayudo, yo te doy la fuerza, yo soy el que te va a fortalecer. Yo soy el que te voy a ayudar, yo soy el que va a hacer que las cosas que te gustaban ya no te gusten. Las mires con otros ojos. Que aquellas palabras que disfrutabas de decir ahora te den asco. Eso es lo que el Señor va a hacer, pero nosotros tenemos que entregarnos completitos como estamos y venir a los pies de Él honestamente y decirle, Señor, yo me siento así y así y así, y todavía estoy haciendo esto y aquello y yo te lo entrego porque yo no puedo con Él solo. Yo te lo rindo a tus pies, tú ayúdame, tú dame la fuerza. Porque Él es el único que nos puede sacar de aquel hoyo que cuando venga el Señor o cuando sea el tiempo de que ya el Señor nos corte el oxígeno, ese hoyo que nos impida irnos con Dios. Para que no haya nada que nos impida salir de este mundo y fluir. Mire qué bonito va a ser volar en las nubes con Él. Eso es maravilloso. Entrar a su descanso eterno y no descender y estar en la quemazón allá, ¿verdad? Entonces necesitamos eso, de verdaderamente abrirnos al Señor. En Juan 3:5 nos dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Necesitamos verdaderamente nacer de nuevo. Entregarnos verdaderamente al Señor, abriéndole, entregándole nuestra vida como está. No esperando mejorarla, porque le digo algo, nosotros por nosotros mismos no la podemos mejorar. O quizás, miren, nos quitemos esta maña o aquella cosa que antes nos gustaba, quizás decimos, no, ya no me la voy a tomar, como alguien que conozco que de repente hace sus dietas y ya no toma soda por un largo tiempo y al ratito ya se la avienta todita bien deliciosa. Así, mire. Nosotros nos podemos quitar esto y el otro, pero al ratito estamos metiditos en el mismo charco. ¿Por qué? Porque no le entregamos aquello al Señor. Y después estamos ahí dándonos vueltas al pecho. Ay, Señor, perdóname. Y al ratito lo estamos haciendo otra vez. Porque no hemos reconocido, Señor, verdaderamente necesito tu ayuda. Líbrame de esto porque es una tentación en mi vida y ayúdame a huirle cuando la devicia ya, ayúdame a salir corriendo por el otro lado. Pero no le decimos eso al Señor, no somos honestos. Hace mucho tiempo me tocó orar con una persona y estábamos orando con esta persona y primero me había contado lo que estaba sufriendo y entonces yo le dije, ok, ahora vamos a orar y usted le va a decir al Señor exactamente cómo se siente. Y entonces cuando empezamos a orar, ella empezó, Señor, dame fuerzas para esto, dame fuerzas para el otro, fortaléceme para acá y para acá. Le dije, no, pare, dígale al Señor exactamente lo que su corazón siente. Y se me quedó mirando y cuando empezó a hablar todo lo que había, empezó a entrar la paz del Señor. Empezó a limpiarse. Empezó a limpiar ese pozo. A sacar todo lo que había. Y ella empezó a recibir la paz del Señor. ¿Por qué? Porque se estaba limpiando. Mire, si yo tengo una botella media de agua y agarro otra botella o un vaso con agua limpia. Y en vez de vaciar esta botella y lavarla y limpiarla y después echarle el agua limpia, yo vengo y le echo el agua limpia, ¿cómo está la agua que tengo en la botella? Aunque le eché limpia, pero no la lavé, no la vacié, no la limpié. Entonces necesito tirar lo que hay acá, lavar el vaso para echarle el agua limpia. Y eso es lo que no hacemos con el Señor, no somos honestos. Sabemos, lo decimos, el Señor conoce todo. El Señor conoce mi corazón. Pero no somos honestos con Él. ¿Sabe por qué Él quiere que seamos honestos con Él? Porque Él quiere que reconozcamos delante de Él lo pequeñito que somos. Para poder Él engrandecernos. Obrando a través de nosotros. Imagínense nosotros tan chiquititos y Él nos estira y nos da un valor enorme. Como templo y moradas de su Santo Espíritu. Imagínense. Entonces necesitamos ir verdaderamente al Señor y entregarle todo para que Él pueda nacer verdaderamente dentro de nosotros, para que esa luz verdaderamente esté en nosotros y de adentro para afuera se vea, sin que necesite yo decir, es que yo soy cristiana. No necesito, la gente tiene que verlo,
Y si la gente no lo está mirando, entonces es porque hay algo. Porque hace mucho me dijo un maestro que yo quería mucho, nos dijo, no me dijo a mí solo, nos dijo a toda la clase, miren, dijo, mucha gente no sabe cómo se ve el Espíritu Santo. No saben qué es el Espíritu Santo. Pero todos saben quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene. Y es muy verdad. Nosotros podemos creer que acá y allá, pero los que nos están mirando lo que hay dentro de nosotros. Aunque yo lo quiera esconder. Porque de cuando esto se me va a salir. Y voy a mostrar, porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. No dice la palabra por lo que digan, ¿verdad? Dice, por sus frutos los conoceréis. Y no nos podemos hacer, pues estamos mirando para otro lado, como hace poco estaba hablando con alguien y me dijo, es que mira, me dijo, me estaba platicando de un muchacho que le gustaba y todo esto, y le dije, mira, pero esto y esto y esto, y entonces me dice ella, pero es que esto y aquello y aquello. Entonces ella misma reacciona y dice, nomás me quiero hacer tonta, porque no es cierto. A veces nosotros queremos tapar las cositas que no nos gustan y estirar las que nos gustan para que se tape la que no nos gusta, pero le digo algo más. Después, cuando ya estamos metidos en la relación, entonces lo que aflora es lo que no nos gusta y aquello que nos gustaba, mire, si soy chiquito, está tan escondido que ya ni lo vemos. Y luego venimos y decimos, ¿quién sabe por qué me casé con esta persona? Por eso, ¿verdad? Porque lo que le gustaba ya lo hizo tan chiquito, porque lo que no le gusta lo ve tan grande. Entonces ahí está en ese problema. Pero es por eso que necesitamos entregarnos completamente al Señor para que Él nazca en nosotros, para que Él pueda vivir en nosotros y nosotros podamos ser verdaderamente lo que Él anhela, lo que Él desea que nosotros seamos. Punto número 4, para ser hijos de Dios tenemos que recibir la luz que vino del mundo. Mire, nosotros tenemos que recibir esa luz. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Imagínese que los espíritus, o sea, los espíritus malignos buscan a la persona, pero no la miran como persona, la miran como bola de luz. Entonces, si esa bola de luz tiene una puertita abierta, por ahí se meten. Y toman posesión de aquella luz. ¿Para qué? Para ensuciarla, para voltearla a favor de lo que ellos quieren. Ahora, si Dios nos mira también como esa luz, que yo no sé cómo nos mira Él, porque Él dice que nos mira a través de la sangre de Cristo, y peor aún, si nos mira a través de la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo no nos ha limpiado, ¿nos va a recoger? No nos va a recoger. Porque no estamos limpios, no estamos preparados. Entonces necesitamos eso para poder entrar y ser verdaderamente lo que Él anhela. En Juan 1:5 nos dice la palabra del Señor, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ellas. Mire que este versículo fue el versículo que a mí me sacó como de más de año de ayuno. Yo tenía más de año ayunando, todos los días hasta las 12, así me fui por más de un año, porque yo tenía 3 personas que yo le estaba pidiendo al Señor por la salvación de esas 3 personas, y esas 3 personas para mí era imposible que alguien les hablara, porque no había manera de que alguien les hablara, de que alguien llegara al corazón de esas personas. Y yo estaba en ese ayuno prolongado y tenía ya mucho tiempo ayunando, y yo cuando leo este versículo salí corriendo de mi cuarto y le dije a mi mamá, ya voy a dejar de ayunar. ¿Por qué? Porque entendí que Dios mismo iba a hacer que las tinieblas en esas personas se fueran. Y ellos iban a recibir la palabra del Señor, y por la gracia del Señor, los 3 recibieron al Señor. Así que, y ahora, bueno, uno se fue y los otros 2 le sirven al Señor, así que es Dios consolando el corazón. Él busca, Él sabe cómo. Y hasta cuándo también a veces nos desesperamos y decimos, es que estoy orando tanto tiempo y no se contesta la oración. Tenemos que esperar en el Señor, porque dice la palabra que se tienen que llenar las copas de oración de los santos, ¿verdad? Y si no se han llenado, si yo oro 2 segunditos y al rato otro día otros 2 segunditos, ¿por qué tanto le irá cayendo a la copa? Se tiene que llenar la copa para que esa copa vaya a parar al altar de Dios y allí se haga la explosión y venga a tocar la vida de la persona. Pero queremos que rápido, como el microwave, ya metí el plato, lo saco y listo, ya está. No, tenemos que orar hasta que venga ese rompimiento, hasta que se rompa lo que está atando a la persona.
Y eso es algo que necesitamos hacerlo para que esa luz deshaga esas tinieblas en la persona y la persona pueda ser alumbrado con la luz del Señor. Para ser hijos de Dios tenemos que nacer del Espíritu por la palabra de Dios y el convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu dándonos crecimiento por medio de la palabra, que es la luz que vino al mundo. Y si se recuerda, ¿verdad? Dice Juan, en el principio era con Dios, ¿verdad? Y ahí está donde dice, aquí vamos a leer Juan 1:9 y nos dice, aquella luz verdadera que alumbró a todo hombre, venía a este mundo. Mire, la luz verdadera, dice, aquella luz verdadera. ¿Cuál luz verdadera? La que estaba desde Génesis, por toda la Biblia. Esa luz es la que venía al mundo, encarnándose en una persona mortal como usted y como yo. ¿Para qué? Para que nosotros no pudiéramos decir, es que Señor, tú no sufriste lo que nosotros sufrimos aquí en la tierra. Es que tú no sabes de las cosas que pasamos aquí en la tierra. Mire que dice la palabra, que él hasta tuvo hambre. Entonces él conoció los sufrimientos nuestros. Así que no le vamos a decir, es que mi aflicción era más grande que la tuya, Señor. No podemos, porque él lo vivió todo, lo sufrió todo aquí. Y leemos el versículo 10 y nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mire qué tremendo. Él hizo al mundo y viene al mundo, y el mundo, bien gracias, no le conoció. Él nos hizo a nosotros y él viene a nosotros y a veces no le conocemos. ¿Verdad? Nos hacemos como conmigo no es. Esos son los religiosos, aquellos que andan allá, pero no, nosotros no. Eso no es para nosotros. Nosotros somos muy estudiados, nosotros somos muy sabios, nosotros conocemos mucho, conocemos todo. Él hizo tanto al sabio como al que, como decía un tío mío, al que no es aletrado. Él esperaba que todos los que sabían leer conocieran todo. Le decía a una hija de él, es que tú eres aletrada, tienes que saber eso. Porque él no sabía leer, entonces pues como él no sabía leer, él creía que los que sabían leer tenían que conocer todas las cosas. Y entonces iba y le reclamaba a la hija, le decía, tú tienes que saber eso, tú eres aletrada. Y él quería que ella lo supiera nada más porque era letrada, ¿verdad? Y así nosotros estamos, ¿verdad? Que a veces nos creemos que conocemos todas las cosas. Y luego hasta lo decimos, ¿verdad? A mí no me vienes a enseñar porque yo lo sé todo. ¿Cuál todo? ¿Cuál todo? No sabemos nada. En el versículo 11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mire. ¿A quiénes vino? A los que él había hecho. A los que él amaba. Dígame usted, hay cosas que usted hace con sus manos y no les tiene un cariño especial. ¿No les tiene un cariño especial a sus hijos? ¿A los niños que usted conoció desde chiquitos? ¿A los jóvenes que usted miró jóvenes y ya los mira grandes? Aún hasta los animalitos, agarramos un animalito y lo criamos y ahí tenemos unos gatos que, ay Dios mío, dan puro trabajo, pero como los abandonó la mamá y los criamos desde chiquitos, ahí seguimos batallando con ellos. Y no es porque me gusten tanto, ¿verdad? Pero la cosa es que así Dios, imagínense Dios, que nos hizo. Y luego más que no eso, viene al mundo a sufrir por nosotros, a ser crucificado. Y todo por nosotros. Porque él, mire, no tenía ningún pecado. Él no pagó nada por él mismo. Todo por nosotros. Para que nosotros no sufriéramos en el infierno. Y mire que destinados al infierno estamos, ¿por qué? Por causa nuestra, porque él ya había dado las leyes, para que por la ley nosotros fuéramos dirigidos y tuviéramos vida eterna. Pero mire más allá, él puso el huerto ahí, porque Adán se fue a agarrar, bueno, Adán, ¿verdad? Eva, fue a agarrar la frutita que nos llevó para el otro lado. Desde allá. Pero él perdonando y mandándonos la manera como seamos aliviados, que no vayamos a caer en esa condenación. Pero todavía a veces nos hacemos como que no es con nosotros, ¿verdad? A lo mejor los animales pudieran ser más obedientes, porque acuérdese la burra de Balán. Balán era el profeta y la burra
vio el ángel y se hizo a un lado. Y no quería pasar por ahí porque ahí estaba el ángel y con la espada desenvainada sabía que le iba a cortar la cabeza a Balán. Y Balán viene ahí, ¿verdad? Bien a gusto. ¿Por qué? Porque estaban sus ojos enceguecidos, no había luz en ellos, había tinieblas. Él había sido profeta de Dios, pero había dejado que las tinieblas llenaran sus ojos. Ahora él ya no miraba lo que Dios quería, ahora miraba lo que el diablo quería y era lo que él estaba buscando. El versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué bonito. A todos los que le recibieron, no a toda la creación. Porque muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Aquí lo dice bien clarito. A todos los que recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a ellos les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Y qué de los que no le recibieron? Ahí sigue el Señor, mire, teniendo la esperanza en nosotros que conocemos la palabra, que vayamos a decirles, para que ellos puedan entregarse al Señor y lo reciban como su Señor y Salvador, y entonces ellos también sean redimidos y también ellos vengan a ser hijos de Dios. Pero si nosotros, mire, nos callamos, ¿usted cree que va a pasar? Dice la palabra que si nosotros nos calláramos, las piedras hablarían. Entonces es tremendo eso, ¿verdad? Que nosotros por no hacer lo que debemos hacer, el Señor nos vaya a echar para abajo. Los que son alumbrados por la luz de Jesús reciben, número 1, un corazón nuevo. En Ezequiel 36:26 nos dice la palabra del Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestro corazón y vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Mire, ese corazón endurecido, ese corazón que ya está todo negro por el pecado, el Señor viene y lo remueve para que tengamos un corazón nuevo. Número 2, los que son alumbrados por la luz del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, reciben fortaleza para hacer morir las obras de la carne. No podemos hacer morir las obras de la carne en nuestra propia carne, imagínense cómo. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne en nuestra propia carne? Necesitamos entregarnos al Señor, que esa luz esté en nosotros para que podamos diferenciar qué es de la carne y qué viene del Espíritu. Vemos Romanos 8:13 y nos dice, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Mire qué bonito. Pero necesitamos hacer lo correcto. Número 3. Los que son alumbrados por el Señor Jesucristo reciben fortaleza para buscar las cosas de arriba, despegándose de las cosas de abajo. Mire, porque cuando la persona es alumbrada con la luz del Señor, ya no le tiene interés a las cosas del mundo. Sabe que son pasajeras, sabe que él mismo es pasajero y que no va a quedarse aquí mucho tiempo. Ya no tiene su mirada puesta en qué tanto voy a ganar, qué tanto más voy a aumentar mis riquezas. No, más bien tiene el interés en el reino de Dios, qué tanto yo estoy invirtiendo en el reino de Dios, porque eso me va a acompañar allá. Lo que haga aquí, lo que logre aquí se va a quedar. Yo no conozco a nadie, a lo mejor usted sí, pero yo no, que se haya llevado ni un billetito, ni una monedita de esta tierra. Todo queda ahí, mire, a muchos les echan dinero y les echan cosas al cajón y ahí se queda. Alguien más inteligente va y les abre y les saca ahí las cositas, ¿verdad? Pero nadie se puede sacar nada de aquí. Lo mismo que había cuando se hizo el mundo sigue estando ahora, cambiado de lugar. Las riquezas nada más van de una mano a la otra. Yo no sé si usted recuerda, pero en el 2010, cuando hubo aquella cosas tan grandes con la economía, ¿cuántos ricos se vinieron a la ruina? ¿Y cuánta gente se suicidó a causa de eso? Eran riquísimos ahora y mañana amanecían empobrecidos. Las riquezas nada más cambian de mano a mano, a ver cuánto nos llegan, ¿verdad? Pero necesitamos primeramente buscar al Señor para despegarnos de las cosas de abajo, que las cosas de abajo no nos agarren. No vamos a perder la vida como aquel hombre que dijo que quería que guardar todo y después mire lo que le dice a Romanos 8, cuando vamos en Romanos 8:3 y ya lo leímos, sí. Vamos a Colosenses 3:2 y nos dice, poned la mirada en las cosas de arriba, y no en las cosas de la tierra. Nosotros necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de la arriba, no de la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo de la tierra va a perecer. Yo no sé si usted se recuerda, pero hay una anécdota que cuenta el Señor Jesucristo de este hombre que estaba llenando sus trojas de oro.
y acumulando todas sus riquezas, y luego entonces dijo, ahora sí, alma mía, ya vas a llenar todo esto, y ahora sí vas a descansar y vas a gozar de todo esto. Y luego le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién disfrutó de sus riquezas? Todo se quedó, él no pudo disponer de nada. Fíjese, tenemos un vecino, que este vecino el Señor lo guarde y lo proteja, y tiene 93 años, y este vecino él, ya tenía su testamento listo, estaba listo él porque tenía un hijo de 60 años, y entonces él le había dejado toda su herencia, él se la había puesto a nombre de su hijo, y un día le vinieron a avisar que su hijo había fallecido, y me lo encuentro en la mañana bien triste, y me dice, oye, dice, tú no tienes problema, dice, con tu real estate. Le digo, no, porque no tengo. Dice, porque mira, yo ya tenía todo arreglado, dice que todo le iba a dejar a mi hijo, y ahí mi hijo, dice que viera cómo le repartía a mis nietos. Ahora mi hijo se fue, dice, ahora yo no sé qué hacer. ¿Quién tiene la vida comprada? Y él sigue ahí, mire, tranquilo, barriendo su yarda ahí todavía. Entonces, los que son alumbrados con la luz del Señor Jesucristo reciben fortaleza para ser uno con el Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:17 nos dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mire, el que se une al Señor, necesitamos unirnos con Él para que podamos ser un espíritu con Él, si no, no lo vamos a lograr. La fecha que el Señor Jesucristo permitió que Él alumbre nuestro corazón, la fecha que nosotros le permitimos a Él alumbrar a nuestro corazón, esa es la fecha que Él quiere que recordemos como el día de nacimiento en nuestra vida, en nuestro mundo. No tenemos que estar buscándolo aquí y allá, sino que más bien esa fecha es la más importante para nosotros, porque es la fecha donde Él vino a alumbrarnos para que nosotros pudiéramos mirar la condición en la que nos encontrábamos y soltar toda esa condición para convertirnos a lo que Él deseaba, a lo que Él anhelaba, a lo que Él quería. Porque eso es lo que Él desea. En Mateo 5:15 nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Mire, ¿quién de nosotros vaya, enciende algo y la pues esconde allá para que no se vea? Pero nosotros queremos esconder, ¿verdad? Nos convertimos y queremos esconder al Señor, que nadie sepa, que nadie diga. El versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, cuando la gente mire la luz del Señor en nosotros, van a ver las obras que nosotros hacemos y van a glorificar a Dios. Bendito Dios, ¿verdad? Para siempre. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que nosotros estamos caminando alineados con Dios. Esta mañana hemos visto que la Biblia no especifica la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la luz que vino al mundo. Para ser hijos de Dios tenemos que recibir la luz que vino al mundo. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire qué bonito. Con ese versículo tenemos, si lo ponemos por obra, ¿verdad? Y en 1 de Juan 1:5 nos dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ninguna. Entonces nosotros no podemos, pensar que de alguna manera no nos alcanzó a ver. Siempre nos mira porque en Él no hay tinieblas. En Daniel 2:2 nos dice la palabra del Señor. Daniel 2, versículo 22. Él revela lo profundo y lo oculto, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Mire, revela hasta lo más profundo, hasta lo más escondido que hay dentro de nuestro ser. Usted no crea que porque yo lo escondí muy bien o no se va a saber, se va a saber porque dice la palabra que todas las cosas son sacadas a la luz. Todas, todas, todas. Por eso yo no me aflijo tanto, porque yo sé, y yo siempre le digo, Señor, si tú quieres que yo lo sepa, tú me vas a poner ahí para que yo me entere. Y si no es bueno para mí, pues que yo no me dé cuenta. Pero todas las cosas salen a la luz. No hay nada oculto en esta vida. Nada puede quedarse oculto. Siempre todo va a salir a la luz. Esta es la palabra que el Señor nos ha entregado esta mañana.
Si se ponen de pie, vamos a orar, que el Señor siga obrando en sus vidas. Si hay alguien que desea oración específica, puede pasar al frente y oramos por usted en esta mañana. Mire, el Señor es grande y maravilloso, y sabemos que el Señor tiene sus maneras como Él quiere dirigirse, cada vez como Él quiere hacerlo. Y esta mañana el Señor me instruía, si alguien quiere que pase al frente. Entonces, quiero ser obediente a lo que Él me dijo. Así que si usted necesita oración, pase al frente, y si no, acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque grande y maravilloso eres tú, y no te cansas de hablarnos, Señor. Tú no te cansas, precioso Dios santo y poderoso, de buscarnos, Padre. Te damos gracias por ello, precioso Dios santo y poderoso, porque tú, Señor eterno, maravilloso, nos buscas por un lado, nos buscas por el otro. Precioso Dios, gracias, muchísimas gracias. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego mi corazón. No hay nada en él que tú no conozcas. Yo te lo rindo, yo te lo entrego, para que tú me ayudes a ser la persona que tú dices que yo soy. Yo no quiero seguir siendo quien yo creo que soy, o quien el mundo dice que soy. Yo quiero ser quien tú dices que soy. Dame tu luz para que yo no camine a oscuras y pueda dirigirme por el camino que tú has trazado para mí. Yo sé que tienes un camino para mí, porque tú me enviaste a esta tierra y me enviaste con un propósito. Yo quiero entender tu propósito para mí. Quiero conocerte, Señor, para que tú me reveles ese propósito. Yo quiero, Señor, entender para qué vine a esta tierra. Yo no quiero pasarme la vida y irme de este mundo sin saber por qué me enviaste. ¿Cuál era tu propósito para mí? Te doy gracias, Señor, porque sé que tú escuchas mi oración, porque tu palabra me lo dice. Y yo me he acercado a ti, creyendo que tú me escuchas. Y como tú me escuchas, tú vas a revelarme lo que te he pedido. Ayúdame, Señor, a caminar en ese camino que tú has trazado para mí. Yo te entrego mis pensamientos, mis deseos, lo que soy, para que tú los conformes a tu buena, santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Y se renueva cada mañana. Y se extiende hasta los cielos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo todo lo que el enemigo quiera presentar en mi contra, impidiendo que se cumpla en mí, en los míos y lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. Creo que eres poderoso y en tu nombre me declaro bendición para ser bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente. No se vayan porque hay